Un magnate sufrió un coma y, al despertar, se sorprendió al encontrar a una joven inmigrante trabajando como limpiadora. Santiago Beltrán observaba a través de las janelas panorámicas de su lujosa cobertura en Puerto Madero, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires. La ciudad parecía vibrar bajo sus pies, llena de movimiento, luces y energía, pero nada de eso lograba tocarlo. Santiago estaba rodeado de lujo, arte en las paredes, muebles de diseño, vistas impresionantes al Río de la Plata. Todo lo que cualquier persona envidiaría estaba al alcance de su mano. Sin embargo, esa inmensa riqueza solo le recordaba lo que había perdido. Desde que su esposa, Sofía, había fallecido en un trágico accidente 2 años atrás, Santiago se había sumido en una vida de excesos. Las fiestas interminables que organizaba en su ático eran legendarias, llenas de celebridades, empresarios influyentes y mujeres deslumbrantes que venían y se iban como si fueran parte del mobiliario. Copas de champaña y risas forzadas llenaban las noches, pero para Santiago solo eran una cortina de humo para ocultar el inmenso vacío que lo consumía por dentro. «¿Otro whisky, señor?», le preguntó Roberto, su mayordomo, quien había estado a su servicio durante años. Santiago, sentado en el sofá de cuero, asintió con un gesto vago, sin apartar la mirada del horizonte. El whisky, como todas las cosas en su vida, había perdido su sabor. «No sé cómo lo soportas», murmuró Santiago en voz baja, más para sí mismo que para Roberto. El mayordomo, acostumbrado a la melancolía de su patrón, sirvió la bebida sin hacer más preguntas. Sabía que Santiago había cambiado desde la muerte de Sofía. La chispa que una vez lo impulsaba a dominar el mundo había desaparecido. Las reuniones de negocios que antes lo emocionaban ahora eran una carga, un mero trámite que debía cumplir. Había delegados para todo, y aunque su empresa seguía prosperando, él ya no encontraba satisfacción en ninguna de las cifras que veía en los informes. Ganar más dinero, vender más propiedades, expandirse a más mercados, todo carecía de sentido. Santiago dejó el vaso sobre la mesa y se levantó, caminando lentamente hacia el enorme ventanal. Abajo, la ciudad seguía su ritmo frenético. Para él, cada día era un eco del anterior, un ciclo interminable de opulencia y soledad. El peso de su luto lo hundía cada vez más en la inercia. En las pocas ocasiones en que se permitía recordar los momentos felices con Sofía, una sensación de amargura lo invadía. Ya no quedaba rastro del hombre optimista y lleno de vida que alguna vez fue. ¿A dónde se fue todo?, se preguntaba en silencio. Suspiró profundamente, sintiendo el eco de su propia respiración en la inmensidad de su hogar vacío. Pero algo dentro de él comenzaba a agitarse, una incomodidad que no podía ignorar. Era como si las paredes de lujo que lo rodeaban estuvieran comenzando a cerrarse sobre él. Aquella noche, el cielo de Buenos Aires se desgarraba con truenos ensordecedores y relámpagos que iluminaban la ciudad como si fuera el último día. Desde lo alto de su ático, Santiago Beltrán observaba las nubes negras acumulándose sobre el río, como un reflejo de su estado interior. La tormenta había comenzado justo después de otra de sus fiestas lujosas, una más en la lista interminable de noches vacías. Las risas y el sonido de las copas chocando aún resonaban en su cabeza mientras las gotas de lluvia golpeaban las ventanas. Cansado de la multitud, había decidido irse temprano. Su chofer estaba de vacaciones, así que, en un impulso, tomó las llaves de su deportivo negro y salió solo. El rugido del motor atravesaba el asfalto mojado mientras Santiago aceleraba por las calles vacías de la ciudad. La adrenalina le daba una sensación pasajera de control que no encontraba en ninguna otra parte. Con cada curva que tomaba a gran velocidad, el sonido del motor se mezclaba con los truenos, y por un momento, parecía que huía de su propio vacío. Sin embargo, la tormenta empeoraba. La lluvia caía con furia, haciendo que las luces de los faros se difuminaran en la oscuridad. A medida que Santiago avanzaba por la autopista que bordeaba el río, los charcos profundos comenzaban a formar una trampa invisible bajo las ruedas. Un relámpago iluminó el horizonte justo cuando el auto se desvió ligeramente hacia el borde. El vehículo perdió tracción, y en cuestión de segundos, Santiago sintió el violento golpe cuando el coche patinó fuera de control. El impacto fue brutal. El deportivo chocó contra una barrera, giró varias veces y terminó volcado en medio de la carretera.
El sonido de metal retorciéndose y vidrios rompiéndose lo envolvió todo. Santiago, atrapado en el asiento del conductor, sentía como el mundo se desvanecía a su alrededor. Su cabeza golpeó el volante con una fuerza que lo dejó aturdido. «Maldita sea», murmuró en un suspiro ahogado mientras la oscuridad lo envolvía. El eco de las sirenas de ambulancias y patrullas comenzaba a oírse a lo lejos, pero para Santiago, era tarde. Su cuerpo inmóvil, cubierto de sangre y cortes, yacía entre los escombros del auto. El agua de la lluvia seguía cayendo, empapando todo a su alrededor. Su respiración se volvía cada vez más débil, y los sonidos del mundo exterior se apagaban mientras perdía el conocimiento. En ese instante, su mente se apagó. Los recuerdos de su vida pasaban como fragmentos borrosos, mezclados con la confusión del momento. No había miedo, no había dolor. Solo un abismo oscuro que lo absorbía lentamente. Mientras las luces de las sirenas se reflejaban en el asfalto mojado, Santiago Beltrán se sumía en un coma profundo que lo dejaría fuera del mundo por meses. Mientras Santiago se encontraba sumido en su profundo coma, la vida a su alrededor seguía su curso. En la ciudad que nunca dormía, las decisiones, grandes o pequeñas, continuaban marcando los destinos de quienes vivían en ella. Sin embargo, en ese instante de aparente pausa en la vida de Santiago, una figura desconocida para él estaba a punto de cruzar la puerta de su mansión, sin saber que su llegada cambiaría ambas vidas para siempre. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Valentina Mejía, una joven colombiana de 27 años, había llegado a Buenos Aires hacía apenas 6 meses. Había dejado atrás su hogar en Medellín, en busca de un futuro mejor, empujada por la necesidad de mantener a su madre, gravemente enferma y sin acceso a un tratamiento adecuado en su país natal. Con el corazón pesado, Valentina abordó un avión con la esperanza de encontrar un trabajo que le permitiera enviar dinero a casa y quizás, algún día, traer a su madre a vivir con ella. Pero la ciudad de Buenos Aires no había sido amable con Valentina. Sin papeles oficiales y sin muchas oportunidades, había luchado por encontrar empleo. Los días se le hacían largos, las calles frías y las puertas cerradas. La promesa de un futuro brillante se desvanecía con cada rechazo. Hasta que, un día, mientras hojeaba los anuncios de trabajo en un pequeño café de barrio, vio una oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida: se busca personal de limpieza para una residencia en Puerto Madero. No había tiempo que perder. Esto podría ser mi oportunidad, pensó Valentina mientras marcaba el número en su teléfono. Al otro lado de la línea, una voz le dio las indicaciones necesarias. Valentina tomó nota, con la esperanza de que esta vez no habría otro rechazo. Al día siguiente, Valentina llegó a la mansión de Santiago, una imponente estructura de vidrio y acero que parecía sacada de una revista de lujo. Apenas podía creer que estaba a punto de trabajar en un lugar así, pero la necesidad era su mayor motor. Al tocar el timbre, fue recibida por Roberto, el mayordomo de Santiago, quien, con su acostumbrada formalidad, le explicó las reglas básicas del trabajo. No tendrás que preocuparte por el dueño de la casa, dijo Roberto mientras caminaban por el vestíbulo. El señor Beltrán está indispuesto. Tú solo haz tu trabajo y mantente discreta. Valentina asintió sin hacer preguntas. Aunque la curiosidad la picaba, sabía que no estaba en posición de indagar sobre la vida de los ricos y poderosos. Era una oportunidad de trabajo, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Día tras día, Valentina se encargaba de limpiar las vastas habitaciones de la mansión. Pulía los muebles de madera oscura, aspiraba las alfombras persas y limpiaba las ventanas que ofrecían vistas a toda la ciudad. Mientras trabajaba, su mente divagaba hacia su madre, esperando el día en que pudiera enviarle lo suficiente para costear sus medicinas. Roberto, aunque serio, comenzó a notar el esfuerzo y dedicación de Valentina. Una tarde, mientras ella estaba en la cocina lavando platos, él se le acercó. «Eres buena en tu trabajo, Valentina», dijo, con una leve sonrisa en el rostro, algo raro en él. «No todos los que vienen aquí se quedan mucho tiempo. Este es un lugar que puede volverse solitario». Valentina le agradeció con una inclinación de cabeza, pero no pudo evitar preguntarse qué quería decir con eso.
¿Por qué solitario?, pensó, aunque no dijo nada. Pasaron meses en los que la vida en la mansión de Santiago Beltrán se desarrollaba en una calma aparente. Valentina continuaba con sus tareas diarias, sin saber nada del hombre que ocupaba la habitación más alejada de la casa. El sonido suave de su respiración conectada a máquinas era el único indicio de vida en esa parte de la residencia. Nadie esperaba que algo cambiara pronto. Sin embargo, una mañana todo fue diferente. Santiago, después de meses de inmovilidad y silencio, comenzó a sentir algo en su cuerpo. Al principio, una extraña pesadez, como si estuviera atrapado en un sueño interminable. Luego, el dolor sordo en cada músculo, el frío en sus extremidades y una presión en su cabeza que no podía explicar. Lentamente, muy lentamente, sus párpados pesados comenzaron a moverse. La luz débil que entraba por las ventanas lo hizo entrecerrar los ojos, confundido. Su respiración se aceleró mientras intentaba comprender dónde estaba. Todo era borroso, distante. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía como él esperaba. Miró sus manos, delgadas, casi esqueléticas. No se reconocía. El hombre fuerte que alguna vez fue se había reducido a una sombra de sí mismo. ¿Qué es esto?, murmuró con voz rasposa, casi inaudible. El eco de sus propias palabras lo asustó. Justo en ese momento, escuchó el suave sonido de un trapo deslizando sobre el piso de mármol. Giró lentamente la cabeza hacia la fuente del ruido, sus ojos aún adaptándose a la claridad. Y ahí, en el centro de la habitación, vio a una joven. Ella estaba de espaldas, completamente ajena a su despertar, limpiando el suelo con movimientos cuidadosos y metódicos. El cabello oscuro le caía sobre los hombros, y la serenidad en sus gestos contrastaba con el caos que Santiago sentía en su interior. ¿Quién eres?, preguntó con esfuerzo, su voz casi un susurro. Valentina, sorprendida al escuchar esa voz, soltó el trapo y se giró de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Santiago despierto. El hombre que había estado inmóvil durante meses ahora la miraba directamente, desorientado, pero consciente. No sabía qué decir, su corazón latía con fuerza. Soy Valentina, respondió con una mezcla de nerviosismo y confusión. Trabajo aquí. Usted ha estado dormido mucho tiempo. Santiago frunció el ceño. Las palabras mucho tiempo resonaron en su mente como una advertencia. ¿Cuánto tiempo había pasado realmente? Trató de sentarse, pero su cuerpo apenas respondió a sus órdenes. Cada movimiento era una batalla. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, su voz más fuerte esta vez, pero cargada de desesperación. Meses, respondió Valentina suavemente, sin saber si debía quedarse o buscar ayuda. Santiago cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. Meses. Todo en su vida había cambiado mientras él estaba atrapado en esa oscuridad, y ahora, al despertar, lo único familiar era su propia casa, aunque incluso eso se sentía diferente. Su mirada volvió a Valentina, una completa desconocida que, de alguna manera, estaba allí en ese momento crucial. No entendía qué había sucedido ni por qué esta joven estaba tan cerca de él, limpiando los pisos de su mansión. ¿Quién era realmente? ¿Y por qué sentía que algo importante había cambiado en su mundo, más allá de su propio estado físico? Necesito saber, ¿qué ha pasado conmigo?, exigió con la poca fuerza que le quedaba. Valentina, sin saber qué más decir, lo observó en silencio. Sabía que no tenía las respuestas que él buscaba, pero también sabía que, en ese momento, Santiago necesitaba algo más que respuestas, necesitaba tiempo. Y así, mientras el silencio se instalaba nuevamente entre ellos, la incertidumbre se extendía como una sombra en la habitación. Santiago sabía que la única forma de entender lo que había sucedido era empezar por algo, pero ¿por dónde? Días después de despertar, Santiago seguía sin comprender del todo la magnitud de lo que había sucedido con su vida. Su cuerpo, aún débil, no le permitía moverse con la agilidad de antes, por lo que pasaba largas horas observando en silencio desde su cama o su silla, dependiendo de la ayuda de Roberto para las tareas más simples. Pero había algo que ocupaba sus pensamientos constantemente: Valentina. Desde aquel primer encuentro, Santiago había empezado a notar su presencia más de lo que imaginaba. Valentina era siempre discreta,
trabajando en las sombras, asegurándose de no molestar, pero su constante ir y venir por la casa captaba su atención de una manera que lo desconcertaba. A diferencia de las personas que él solía rodearse, que hablaban en exceso y mostraban siempre sus intenciones, Valentina parecía moverse con una sencillez que lo desarmaba. No pedía nada, no esperaba nada, solo cumplía con su trabajo. Santiago la observaba desde la distancia mientras ella limpiaba los pisos o arreglaba los muebles. Los días eran rutinarios, pero cada uno de esos momentos en los que él la veía a través de las puertas entreabiertas o la escuchaba tararear alguna melodía suave, algo dentro de él se agitaba. Era un sentimiento que no lograba definir. No era atracción física en el sentido tradicional, era algo más profundo, como si Valentina trajera consigo una calma que Santiago nunca había experimentado. Es diferente, pensaba para sí mismo, incapaz de explicarlo. Había conocido a tantas mujeres, sofisticadas, bellas, inteligentes, pero ninguna le había causado la intriga que sentía por Valentina. Su silencio era lo que más lo desconcertaba. Mientras otros buscaban impresionarlo, Valentina no parecía interesada en él de ninguna manera particular. Era simplemente ella, en su mundo, cumpliendo con su deber, ajena a la vida que él había vivido antes del accidente. Una tarde, mientras Valentina limpiaba las ventanas del salón, Santiago se decidió a romper ese silencio. Desde su silla, la llamó. Valentina. Ella giró, sorprendida, pero mantuvo su compostura. «Sí, señor. ¿Necesita algo?» Santiago dudó por un momento. ¿Qué podía decirle? ¿Que su presencia lo intrigaba? ¿Que había algo en ella que lo hacía sentirse menos vacío? Decidió tomar otro camino. «Te he visto trabajando, todos estos días», dijo, su voz aún débil pero firme. «No eres como las demás personas que han pasado por aquí». Valentina dejó el trapo a un lado, sin saber bien cómo interpretar esas palabras. «Gracias, señor. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo». Santiago asintió, pero no pudo evitar continuar. «No me refiero solo a eso. Pareces diferente. No hablas mucho, pero siento que tienes muchas cosas que no dices». Valentina lo miró por un segundo más de lo que solía hacerlo. No estaba acostumbrada a este tipo de conversaciones. Había aprendido a mantenerse distante, a no involucrarse demasiado con los dueños de las casas donde trabajaba. Pero algo en los ojos de Santiago, esa mezcla de fragilidad y curiosidad, la desarmó. «Todos tenemos nuestras historias, señor», respondió ella, finalmente, con una sonrisa suave que no revelaba mucho. «Solo que algunas no necesitan ser contadas». Esa respuesta dejó a Santiago pensativo. Había algo en Valentina que no podía comprender, pero tampoco podía ignorar. Durante años, había estado rodeado de personas que hablaban demasiado, que lo halagaban o buscaban sacar provecho de su cercanía, pero Valentina era un misterio. Un misterio que, poco a poco, comenzaba a despertar en él una sensación que había olvidado por completo, el interés genuino por otra persona. Día tras día, mientras la observaba en su rutina, Santiago sentía crecer dentro de sí una necesidad de saber más, de entenderla. No era algo romántico en el sentido común, pero tampoco podía decir que era indiferente. Valentina había entrado en su vida en un momento de oscuridad, y aunque no sabía cómo ni por qué, Santiago estaba seguro de que ella representaba algo más de lo que aparentaba. La recuperación de Santiago fue lenta y agotadora. Cada movimiento que antes realizaba con facilidad se había convertido en un desafío monumental. Los médicos le habían advertido que, tras meses de inmovilidad, su cuerpo tardaría en volver a responder con normalidad. La fisioterapia era dolorosa y frustrante, y cada sesión dejaba a Santiago más cansado y abatido que el día anterior. Su mente, antes aguda y siempre alerta, ahora se encontraba enredada en una nube de confusión y desesperación. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era el dolor físico, sino la sensación de estar completamente solo. Las personas que alguna vez lo rodearon con entusiasmo, sus socios, amigos y conocidos, ahora parecían distantes. Las visitas, que en un principio fueron frecuentes, se volvieron esporádicas hasta desaparecer por completo. Lo único que quedaba era el sonido del reloj en las paredes de su mansión vacía y los pasos ocasionales de Roberto, quien lo ayudaba con los cuidados básicos.
Pero en medio de esa soledad, había una constante. Valentina. Aunque no decía mucho y se mantenía discreta, Santiago notaba su presencia todos los días. A veces la veía mientras limpiaba, otras veces escuchaba su voz suave en la cocina o el ruido de sus herramientas de limpieza. Nunca invadía su espacio, pero siempre estaba allí, en algún rincón de la casa. Y, sin saber cómo ni cuándo, Santiago empezó a depender de esa presencia silenciosa. Cada mañana, esperaba escuchar el suave sonido de las puertas abriéndose y cerrándose mientras Valentina comenzaba su jornada. En algún momento, durante las largas y tediosas horas de terapia, había comenzado a asociar su fuerza de voluntad con la determinación tranquila que ella mostraba en su trabajo. La manera en que Valentina nunca se quejaba, siempre centrada en lo que tenía que hacer, lo inspiraba de una forma que no lograba comprender del todo. Un día, mientras Valentina limpiaba cerca de la sala de estar donde Santiago estaba recibiendo su sesión de fisioterapia, él no pudo evitar observarla de nuevo. Sus movimientos eran precisos, casi meticulosos. Todo en ella irradiaba disciplina, y esa energía comenzaba a contagiarlo. Valentina la llamó mientras su fisioterapeuta hacía una breve pausa. Ella levantó la mirada con su característica calma. «Sí, señor», respondió, dejando su trabajo por un momento. Santiago dudó. Quería decir algo significativo, pero las palabras se le escapaban. Finalmente, se limitó a agradecerle. «Gracias por estar aquí. No sé si lo notas, pero tu presencia me ayuda». Valentina pareció sorprendida. «Solo hago mi trabajo, señor». Él negó con la cabeza. «No. Es más que eso. No sé cómo explicarlo, pero me hace sentir menos solo». Valentina no respondió de inmediato. Se quedó quieta, asimilando las palabras de Santiago. Sabía que él estaba pasando por un momento difícil, pero nunca se había imaginado que su presencia pudiera tener algún tipo de impacto. Finalmente, sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Me alegra que lo piense así, señor». Desde ese día, la relación entre ellos cambió sutilmente. Aunque las palabras eran pocas, la conexión que Santiago sentía con Valentina se intensificaba. No era solo su presencia física lo que lo calmaba, sino la fuerza silenciosa que emanaba de ella. A medida que las semanas pasaban, él comenzó a buscar más su compañía. Le pedía que se quedara en la misma habitación mientras él descansaba o leía, solo para sentir que no estaba completamente solo. En cada interacción, Santiago notaba algo más profundo en Valentina. Su serenidad escondía una fortaleza que lo cautivaba. Mientras todos los demás parecían haberse distanciado, ella, sin hacer ruido, se había convertido en el ancla que lo mantenía a flote. Aún no entendía por completo lo que sentía, pero sabía que su vida ya no era la misma sin esa presencia constante. Con el paso de los meses, Santiago y Valentina comenzaron a compartir más momentos juntos, aunque a menudo en silencio. A medida que Santiago se recuperaba lentamente, su curiosidad por la vida de Valentina crecía. Había algo en ella que lo intrigaba profundamente, más allá de su presencia serena. Sabía que debajo de esa calma aparente había una historia no contada, una que Valentina parecía ocultar con cuidado. Un día, mientras Santiago descansaba en la sala de estar después de una agotadora sesión de fisioterapia, decidió finalmente romper esa barrera. Había algo en su interior que lo empujaba a conocer más de esa mujer que tanto lo había ayudado sin darse cuenta. El silencio en la sala era palpable cuando Valentina entró para limpiar como de costumbre. «Valentina», comenzó Santiago, su voz más suave de lo habitual. «Llevo tiempo queriendo preguntarte algo, si no te molesta». Valentina se detuvo por un momento, sorprendida, pero asintió levemente. «Dígame, señor», respondió, manteniendo su tono respetuoso, aunque su expresión delataba una ligera incomodidad. Santiago se acomodó en el sillón, buscando las palabras correctas. «Tú, no hablas mucho sobre ti. Siempre estás aquí, ayudando, pero nunca sé nada de tu vida. ¿Qué te trajo a Buenos Aires?» Valentina bajó la mirada, sus manos ocupadas con el paño de limpieza, aunque claramente distraída. El peso de su pasado siempre la acompañaba, pero rara vez lo compartía con los demás. Era su carga, y había aprendido a cargarla sola. «Es complicado», respondió en un murmullo.
Santiago, entendiendo la delicadeza del tema, no la presionó. Simplemente esperó, sabiendo que si ella decidía hablar, lo haría a su propio ritmo. Después de unos minutos de silencio, Valentina finalmente habló, su voz temblando ligeramente al principio. Vine aquí buscando una vida mejor. La situación en Colombia no era buena. Mi familia estaba pasando por muchas dificultades, y yo no veía futuro allá. Mi madre se enfermó, y las cosas se complicaron. No tenía otra opción más que irme. Santiago escuchaba atentamente, sin interrumpirla. Sabía que lo que Valentina estaba compartiendo no era fácil. Fue una decisión muy difícil, continuó Valentina, su voz entrecortada. Dejar a mi madre, a mis hermanos. Pero sabía que, si me quedaba, no podría ayudarles. Así que vine a Argentina, con la esperanza de ganar lo suficiente para enviarles dinero. No fue fácil. Encontrar trabajo aquí, sin papeles, fue un desafío constante. Santiago se quedó en silencio, procesando sus palabras. Nunca antes había pensado en lo que significaba ser inmigrante, lo que implicaba dejar todo atrás por una promesa incierta de un futuro mejor. Para él, la vida siempre había sido relativamente sencilla: dinero, éxito, reconocimiento. Pero lo que Valentina describía era algo completamente ajeno a su experiencia. El sacrificio, la separación, el dolor de no estar con los seres queridos, era algo que él nunca había enfrentado. Debe haber sido muy duro, dijo finalmente Santiago, con un tono de empatía que no había mostrado en mucho tiempo. No puedo imaginar lo que eso debe haber significado para ti. Valentina asintió lentamente, su mirada fija en el suelo. Lo fue. Hay días en los que me pregunto si tomé la decisión correcta. Si hubiera una manera de volver atrás. Pero aquí estoy. Trabajo, mando lo que puedo a mi familia y trato de seguir adelante. Santiago sintió una punzada en el corazón. Nunca había conocido ese tipo de sacrificio. A pesar de haber pasado por su propio dolor tras la muerte de su esposa, no podía compararse con lo que Valentina había soportado. Ella había dejado todo, se había enfrentado a la soledad, al miedo y a la incertidumbre, y sin embargo, seguía adelante con una fuerza que él apenas comenzaba a comprender. Valentina dijo en un tono más firme, buscando su mirada. No sé cómo lo has hecho, pero admiro tu fuerza. No sé si yo hubiera sido capaz de soportar algo así. Valentina levantó la vista, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Sonrió levemente, aunque en sus ojos aún brillaba una tristeza persistente. A veces, no se trata de ser fuerte. Solo de no tener otra opción. Santiago se quedó en silencio, reflexionando sobre esa frase. A medida que la conversación terminaba, Santiago entendía cada vez más que la vida de Valentina era una historia de lucha, una que lo conmovía de una manera profunda. Había algo en esa historia que lo estaba cambiando, haciéndolo replantearse su propia vida, sus propias luchas, o la falta de ellas. Y mientras esa conexión se profundizaba, Santiago comenzaba a darse cuenta de que Valentina no solo era una presencia en su vida, sino también un espejo que lo obligaba a enfrentar sus propios vacíos. Los días pasaban, y Santiago Beltrán, un hombre que siempre había estado en control de cada aspecto de su vida, comenzaba a sentirse perdido. Era algo que no podía admitir, ni siquiera a sí mismo. Acostumbrado a manejar grandes empresas, a tomar decisiones frías y calculadas, siempre había tenido el poder de dirigir tanto a las personas como a las situaciones a su alrededor. Pero cuando se trataba de Valentina, ese control parecía desvanecerse de sus manos. Santiago se había acostumbrado a ejercer su autoridad sin cuestionamientos. En el mundo de los negocios, su palabra era la ley. Las decisiones se tomaban sin titubeos, y la gente seguía sus instrucciones sin dudar. Ese era el poder que había construido con años de trabajo y éxito. Pero ahora, con Valentina, nada de eso importaba. Ella no le respondía de la misma manera. No lo trataba con la deferencia que solía recibir de quienes lo rodeaban, y mucho menos buscaba impresionarlo. Su calma, su manera de existir en silencio, le hacía sentir que él no tenía ningún poder sobre ella. Cada vez que Valentina entraba a la habitación, Santiago intentaba mantener su fachada de empresario imponente. Se forzaba a mantenerse distante, a seguir siendo el hombre frío y controlado que siempre había sido.
pero por dentro, sentía como sus emociones lo traicionaban. Había algo en ella que lo desarmaba completamente, algo que no podía entender, y mucho menos controlar. Valentina, por su parte, continuaba con su trabajo sin mostrar ninguna señal de saber lo que Santiago estaba experimentando. Seguía con su rutina diaria, hablando lo necesario y manteniéndose respetuosa pero distante. Y eso solo aumentaba la frustración de Santiago. Nunca había sentido esta impotencia, esta incapacidad de manejar una situación. El control que tanto valoraba parecía inútil cuando se trataba de Valentina. Una tarde, después de un largo día de reuniones que había tenido en su propia casa debido a su recuperación, Santiago se quedó solo en la sala. El peso de las decisiones y las conversaciones de negocios, que antes lo llenaban de energía, ahora lo dejaban exhausto. Mientras Valentina entraba en la habitación para limpiar, él no pudo evitar observarla, como lo había hecho tantas veces en las últimas semanas. Pero esta vez, algo dentro de él se rompió. Valentina la llamó con un tono más bajo de lo habitual. Ella se detuvo, levantando la vista hacia él, esperando instrucciones. Pero Santiago no supo qué decirle. ¿Cómo podía poner en palabras lo que estaba sintiendo? Sí, señor, respondió ella, con la misma calma de siempre. Santiago respiró hondo, luchando por encontrar una manera de expresar lo que lo carcomía por dentro. No puedo dejar de pensar en ti, soltó, de manera más abrupta de lo que había planeado. Valentina lo miró, visiblemente sorprendida, pero no dijo nada de inmediato. Santiago continuó, incapaz de detenerse ahora que había comenzado. Esto, lo que siento cuando estás cerca, es algo que no puedo controlar. No sé cómo explicarlo. No estoy acostumbrado a no tener el control, y tú me haces sentir que no tengo ninguno. Valentina bajó la mirada, incómoda ante la confesión, sin saber cómo responder. Señor, yo solo trato de hacer mi trabajo, dijo, como si esas palabras pudieran resolver el dilema. Lo sé, replicó Santiago rápidamente. Sé que no estás haciendo nada, y eso es lo que me confunde aún más. Siempre he podido manejar todo en mi vida, pero contigo es diferente. No puedo controlar lo que siento cuando te veo, cuando estás cerca. Valentina, todavía sorprendida, permaneció en silencio. Era la primera vez que Santiago, el hombre imponente que siempre había estado a cargo, mostraba una vulnerabilidad tan profunda. Y eso la descolocaba tanto como a él. Santiago se dio cuenta de que había dicho más de lo que quería. Intentó recomponerse, pero era inútil. Sabía que, aunque intentara mantener la fachada, Valentina ya había visto algo que él jamás había mostrado a nadie, su verdadera vulnerabilidad. Y en ese momento, Santiago comprendió que el control que tanto valoraba en su vida no significaba nada cuando se trataba de sus sentimientos hacia ella. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incertidumbre. Santiago no sabía cómo seguir adelante, y Valentina, por primera vez, no supo cómo actuar frente a él. A pesar de todo, Santiago entendió una cosa con claridad: el poder que Valentina tenía sobre él no era algo que pudiera manejar como un negocio o una transacción. Era algo que lo había superado, y por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo recuperar el control. Era una noche oscura y tormentosa, con la lluvia golpeando las ventanas de la mansión con la misma intensidad que los recuerdos asaltaban la mente de Santiago. Las gotas caían incesantemente, y los truenos resonaban en la distancia, un eco inquietante del día en que su vida había cambiado para siempre. Cada destello de relámpago iluminaba brevemente el interior de la casa, recordándole el accidente, el coma y su despertar en un mundo que ya no reconocía como propio. Esa tormenta exterior reflejaba el caos que sentía dentro de sí mismo. Santiago no podía dormir. Las emociones que había intentado reprimir durante tanto tiempo finalmente lo sobrecargaban, y ya no tenía la fuerza para ignorarlas. Estaba sentado en su sala de estar, observando la lluvia mientras su mente daba vueltas, atrapada en una confusión interminable. En ese momento, supo que no podía seguir viviendo con ese peso en el corazón. Algo tenía que cambiar, y la única forma de hacerlo era enfrentando sus sentimientos de una vez por todas. Valentina, como de costumbre, estaba en la casa, cumpliendo con sus últimas tareas del día. Sin embargo, algo en la atmósfera la inquietaba.
La tormenta y el aire cargado dentro de la mansión hacían que el ambiente se sintiera tenso, casi insoportable. Al pasar por la sala, vio a Santiago sentado, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Parecía diferente, como si algo dentro de él hubiera cedido. «Señor, ¿está bien?», preguntó, dudando si debía interrumpir ese momento de aparente introspección. Santiago no respondió de inmediato. Permaneció en silencio, observando la lluvia. Tras unos segundos que parecieron eternos, finalmente habló, pero su voz era apenas un susurro. «Valentina, ¿puedes quedarte un momento?». No era una orden, sino una petición, algo poco habitual en él. Valentina, sin saber qué esperar, se acercó y se sentó frente a él, en una silla cercana. La luz suave de las lámparas y el sonido constante de la lluvia eran lo único que llenaba la habitación. Santiago tomó aire, intentando reunir las palabras que tanto había temido decir. Ya no podía soportar más la presión que sentía en su interior. «He estado evitando esto por mucho tiempo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Desde que desperté, desde que te vi por primera vez, algo dentro de mí cambió. Y no supe cómo manejarlo. No lo entiendo del todo, pero sé que ya no puedo guardarlo más». Valentina lo miró con incertidumbre, pero no dijo nada, dándole el espacio para que continuara. «Estaba perdido antes del accidente», confesó Santiago, sus ojos fijos en el suelo. «Mi vida era un desastre, aunque desde fuera pareciera perfecta. Me había convertido en alguien vacío. Y luego, el accidente, el coma. Pensé que lo peor ya había pasado, que había tocado fondo. Pero no fue así». Levantó la mirada, encontrando los ojos de Valentina. Lo peor no era el coma. Lo peor era el vacío que sentía incluso después de despertar. Ese vacío, me estaba consumiendo. No había nada que me mantuviera aquí, nada que me diera una razón para seguir adelante. Valentina tragó saliva, pero mantuvo su postura tranquila, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Y entonces estabas tú», dijo Santiago, su voz más firme ahora. «No sé cómo explicarlo, pero tu presencia, tu manera de estar aquí sin esperar nada a cambio, me salvó. No es solo el hecho de que estabas físicamente cerca. Es que, por primera vez en años, no me sentí completamente solo. En medio de todo ese caos en mi mente, tú eras lo único que me mantenía cuerdo». El silencio en la sala se volvió aún más palpable. Santiago nunca había hablado con tanta vulnerabilidad. Y en ese momento, lo único que sentía era miedo de que su confesión rompiera el delicado equilibrio que había entre ellos. «Tu presencia, Valentina, me salvó de algo mucho peor que la muerte. Me salvaste de mí mismo, de ese vacío que me estaba destruyendo. Y ya no puedo seguir ignorando lo que siento. Lo que siento por ti». Valentina lo miró, claramente conmocionada. No esperaba una confesión de esa magnitud, no de alguien como Santiago. No sabía qué decir, ni cómo responder a lo que acababa de escuchar. Todo lo que había conocido sobre él parecía cambiar en ese instante. «Señor, yo, no sé qué decir», susurró finalmente. Santiago la miró con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que sus palabras podían ser un peso inesperado para ella, pero también sabía que ya no podía seguir ocultando lo que sentía. Lo que sucediera después estaba fuera de su control, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, había sido honesto consigo mismo y con Valentina. El sonido de la lluvia seguía llenando la sala, como si marcara el compás de la espera de una respuesta que aún no llegaba. Valentina quedó inmóvil, procesando las palabras de Santiago. Sentía el peso de su confesión, pero también el peso de sus propios pensamientos, que ahora la abrumaban. En su mente, los recuerdos de su vida en Colombia, las luchas que enfrentó para llegar a Buenos Aires, y las cicatrices emocionales de la distancia con su familia comenzaron a aflorar. Siempre había sido fuerte, había aprendido a mantenerse firme ante las dificultades, pero lo que Santiago acababa de decir la descolocaba por completo. Había algo en su pecho que también le decía que sentía algo por él, algo que había tratado de enterrar bajo la rutina del trabajo, bajo el profesionalismo que siempre había mantenido. Sabía que había algo en las miradas que le lanzaba a Santiago, en esos momentos de silencio compartido que la habían afectado más de lo que quería admitir. Sin embargo, el simple hecho de imaginar que alguien como él, un hombre poderoso,
influyente y de una vida completamente diferente a la suya, pudiera estar interesado en ella, la llenaba de dudas. Señor, no sé qué decir, balbuceó Valentina, evitando su mirada mientras sus pensamientos corrían desbocados. Las palabras de Santiago seguían resonando en su cabeza, pero había algo dentro de ella que no le permitía aceptarlas. Santiago se mantuvo en silencio, esperando alguna respuesta, aunque entendía que su confesión la había tomado por sorpresa. No sabía qué esperar, pero lo que sentía era tan real, tan profundo, que había decidido arriesgarse. Aún así, podía ver en los ojos de Valentina una lucha interna que ella no lograba ocultar. Valentina respiró hondo. Sabía que tenía que decir algo más, algo que dejara claro lo que estaba pasando dentro de ella. No creo que entiendas lo que esto significa para mí, continuó, su voz temblando ligeramente. Venimos de mundos completamente diferentes. Tú eres un hombre que siempre ha tenido todo, mientras que yo he luchado por cada pequeño paso que he dado. No soy alguien que pueda encajar en tu vida. Santiago frunció el ceño, pero no interrumpió. Sabía que lo que Valentina estaba diciendo era lo que realmente sentía, pero él no veía las diferencias del mismo modo que ella. Para él, lo que había entre ambos iba mucho más allá de lo que el dinero o el estatus pudieran definir. Valentina, no estoy hablando de mundos diferentes, replicó con suavidad. Estoy hablando de lo que siento por ti, de lo que has significado para mí. Nada de eso tiene que ver con el dinero, ni con mi posición. Tiene que ver contigo. Valentina lo miró a los ojos por primera vez desde que había comenzado la conversación, y su expresión reflejaba el dolor y la confusión que la invadían. Pero para mí sí importa, dijo finalmente, su voz casi quebrándose. Todo lo que he pasado, todo lo que he sacrificado para estar aquí. Mi vida ha sido una lucha constante. No soy como las personas a las que estás acostumbrado, y no puedo evitar pensar que, para ti, esto podría ser solo algo pasajero. Algo temporal. Santiago negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. No es temporal, Valentina. Nunca lo ha sido. Lo que siento por ti es real. No puedo imaginar mi vida sin ti. Pero Valentina no podía simplemente borrar las dudas que la atormentaban. Había sido testigo de cómo la vida de los ricos, como Santiago, estaba llena de momentos fugaces, de relaciones que se desvanecían con la misma rapidez con la que comenzaban. ¿Y si solo era una distracción para él, algo que acabaría cuando su vida volviera a la normalidad? Ese pensamiento la aterrorizaba. Yo no puedo ser eso para ti, dijo, con un tono firme pero lleno de tristeza. No puedo ser una distracción en tu vida, algo que te ayude a pasar este momento difícil para luego ser olvidada. No puedo soportar ese tipo de dolor. Santiago se acercó un poco más, desesperado por hacerle entender lo que significaba para él. Valentina, no eres una distracción. Eres todo lo que he estado buscando sin saberlo. Por favor, créeme. Ella bajó la mirada, luchando contra las emociones que se acumulaban en su interior. Sabía que Santiago estaba siendo sincero, pero el miedo a ser herida, a que todo esto fuera solo una ilusión, la mantenía atrapada en sus propios miedos. El silencio volvió a instalarse entre ellos, roto solo por el sonido constante de la lluvia golpeando las ventanas. Valentina no sabía cómo seguir adelante. El corazón le decía una cosa, pero la razón y sus experiencias pasadas le susurraban advertencias que no podía ignorar. Y así, sin saber qué camino tomar, Valentina dejó la habitación en silencio, mientras Santiago permanecía sentado, sintiendo que, aunque había confesado sus sentimientos, algo más grande lo separaba todavía. El aire en la mansión de Santiago se había vuelto denso. Los encuentros entre él y Valentina, aunque breves y muchas veces silenciosos, habían comenzado a levantar sospechas. Los empleados de la casa no eran ajenos a lo que ocurría. Las miradas prolongadas entre ambos, las conversaciones en voz baja y los momentos en que Santiago parecía buscar excusas para estar cerca de Valentina no pasaron desapercibidos. Roberto, el mayordomo que había estado al servicio de Santiago durante años, fue el primero en notar el cambio. Aunque era discreto, había trabajado con Santiago lo suficiente como para detectar cuando algo se salía del control habitual de su patrón. Observaba la manera en que Santiago se comportaba cuando Valentina estaba cerca, la suavidad en su tono de voz, la forma en que sus ojos la seguían.
Roberto sabía que no era algo superficial, pero también sabía que este tipo de relaciones en el mundo de Santiago podían traer consecuencias. Un día, mientras Santiago terminaba una llamada de negocios, Roberto se le acercó con la formalidad que lo caracterizaba. «Señor Beltrán, ¿puedo hablar con usted un momento?» Santiago levantó la vista, notando la expresión seria de su empleado. «Claro, Roberto, ¿qué ocurre?» Roberto hizo una pausa antes de continuar, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «He notado que ha estado cercano a la señorita Valentina últimamente. Quería advertirle que las personas han comenzado a hablar. Los otros empleados, y, me temo que sus socios también han hecho preguntas». Santiago frunció el ceño, incomodado por el tema. Sabía que los rumores eventualmente empezarían a circular, pero no esperaba que llegaran tan rápido. «¿Y qué es lo que dicen exactamente?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «El personal está comentando sobre la naturaleza de su relación con ella. No es mi intención entrometerme, señor, pero sé cómo pueden ser las cosas en su posición. Sus socios están preocupados de que esta relación, si se hace pública, pueda afectar su reputación y los negocios». Santiago suspiró profundamente, intentando controlar la frustración que empezaba a crecer en su interior. «¿Y qué importa lo que digan?», replicó con un tono más firme del que pretendía. «Mi vida personal no debería afectar a la empresa». Roberto mantuvo su postura calmada, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Con el debido respeto, señor, sabe que en su mundo las apariencias lo son todo. Si la prensa se entera de esto, podría haber consecuencias. Sus socios temen que un escándalo afecte la confianza de los inversionistas». Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Santiago. Sabía que tenía razón. En su mundo, un rumor podía ser suficiente para destruir años de reputación. Las relaciones con personas fuera de su círculo social, especialmente con empleados, siempre eran vistas como inapropiadas, algo que podía explotarse en su contra. Poco después, durante una reunión con sus socios, Santiago notó cómo las tensiones se hacían más evidentes. Uno de ellos, Esteban, un hombre calculador que siempre había velado por los intereses de la empresa, lo abordó directamente. «Santiago, hemos escuchado algunos rumores sobre una cercanía entre tú y una de tus empleadas. No queremos entrometernos en tu vida personal, pero necesitas entender que cualquier cosa que afecte tu imagen, afecta a la empresa. Ya hemos recibido preguntas de algunos socios importantes». Santiago se sentó en silencio por un momento, sintiendo la presión aumentar con cada palabra. «Esto no es asunto de la empresa», respondió con frialdad. «Mi vida privada no debería interferir en los negocios». Esteban lo miró fijamente. «En nuestro mundo, todo está conectado. Te aconsejamos que lo pienses bien antes de continuar con esto. No queremos que un escándalo dañe lo que hemos construido». La advertencia era clara, y aunque no lo decían abiertamente, el mensaje estaba lleno de amenazas veladas. Santiago sabía que estaba en una encrucijada. Por un lado, sus sentimientos por Valentina eran reales y profundos, pero por otro, la presión para distanciarse de ella crecía cada día, amenazando con destruir tanto su vida profesional como personal. Mientras la reunión terminaba y sus socios se iban, Santiago se quedó sentado en silencio, con el eco de las palabras de Esteban resonando en su cabeza. Sabía que tomar una decisión sería inevitable, pero la pregunta era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar? Valentina llevaba días sintiendo un peso en el pecho, una mezcla de angustia y confusión que no la dejaba en paz. Aunque los momentos que compartía con Santiago eran sinceros y llenos de una conexión que nunca antes había experimentado, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Cada vez que lo veía en reuniones de negocios o escuchaba comentarios susurrados entre los empleados, ese sentimiento de no pertenecer se hacía más fuerte. Sabía que la diferencia entre ellos no era solo económica, sino también social, cultural y emocional. Santiago pertenecía a un mundo al que ella nunca se había imaginado acceder, un mundo que la observaba con recelo. A pesar de lo que él le decía, Valentina no podía dejar de pensar en los susurros que había escuchado en los pasillos, en las miradas de juicio que sentía de quienes la rodeaban. Una tarde, mientras limpiaba en silencio, esos pensamientos la abrumaron por completo. Se detuvo un momento y miró alrededor, observando la mansión en la que había trabajado por meses.
Cada rincón de ese lugar le recordaba lo que nunca podría ser, una parte legítima del mundo de Santiago. Todo en esa casa le recordaba su origen, sus luchas, las barreras invisibles que, aunque Santiago no parecía notar, ella sentía en cada momento. Esa noche, después de un día agotador, Valentina se sentó en la pequeña habitación que le habían asignado en la mansión. Sabía lo que tenía que hacer, aunque la decisión la desgarraba por dentro. El amor que sentía por Santiago no era suficiente para enfrentar todo lo que venía con él, las miradas de desdén, los rumores y la constante sensación de no pertenecer. Al final, siempre sería una simple empleada, y ese pensamiento la atormentaba. Cuando Santiago entró en la sala de estar, la encontró esperándolo. Valentina, con el rostro serio y los ojos llenos de una tristeza que él nunca había visto antes, se levantó para enfrentarlo. «Tenemos que hablar», dijo con una voz suave pero firme. Santiago frunció el ceño, sintiendo una punzada de preocupación. «¿Qué pasa? Pareces preocupada». Valentina tomó aire, intentando mantener la compostura. «Esto no puede seguir», soltó de repente, su voz temblando ligeramente. «No pertenezco a tu mundo, Santiago. Nunca lo haré». Santiago la miró, incrédulo. «¿De qué estás hablando?» «Ya hemos pasado por esto, Valentina. Nada de eso importa. Lo que importa es lo que sentimos». Pero Valentina negó con la cabeza, con los ojos brillando por las lágrimas que estaba conteniendo. «Sí importa, Santiago. Tal vez para ti no, pero yo lo siento cada día. Cada vez que alguien me mira o cuando escucho los rumores. Me siento fuera de lugar, y no puedo vivir así». Santiago dio un paso hacia ella, con el corazón acelerado. «No puedes hacer esto», dijo, su voz cargada de desesperación. «Eres lo único que le da sentido a mi vida ahora. No puedo perderte». Valentina apartó la mirada, incapaz de soportar el dolor en los ojos de Santiago. «No es suficiente, Santiago. Te amo, pero este amor no es suficiente para superar lo que somos, lo que representamos. Tarde o temprano, esto nos destruirá a los dos. Por favor, no me hagas esto», suplicó él, acercándose más, intentando tomar sus manos. «No puedo imaginar mi vida sin ti. Si te vas, no sé qué haré». Valentina se apartó suavemente, rompiendo el contacto físico que sabía que la debilitaría aún más. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento», murmuró, su voz rota. «Pero tengo que irme. Es lo mejor para los dos». Santiago sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Sabía que había estado luchando contra los rumores y la presión de su entorno, pero nunca pensó que llegaría a este punto. Valentina, la única persona que había traído luz a su vida vacía, estaba a punto de irse, y él no podía detenerla. Valentina, con el corazón en pedazos, dio media vuelta y salió de la habitación, dejando a Santiago solo, devastado y enfrentando la dolorosa realidad de que estaba a punto de perderla para siempre. El avión que llevaría a Valentina de regreso a Colombia estaba programado para salir en menos de 48 horas. Había pasado los últimos días organizando sus pocas pertenencias, diciéndose a sí misma que volver a casa era lo mejor, aunque su corazón le gritara lo contrario. Las dudas la perseguían, pero su decisión estaba tomada. No podía seguir viviendo una vida donde siempre se sentiría fuera de lugar, incluso si eso significaba dejar a Santiago, el hombre que había transformado su mundo. Santiago, por su parte, estaba devastado. La idea de perder a Valentina lo consumía, y había pasado las últimas noches en vela, intentando encontrar una manera de evitar lo inevitable. Había intentado hablar con ella, pero cada conversación terminaba en la misma pared de inseguridades y miedos. Sin embargo, Santiago sabía que lo que sentía por Valentina era real, profundo, y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para demostrarlo. No podía permitir que se marchara sin hacer un último intento. La tarde antes de su vuelo, Valentina se encontraba en la estación de tren, camino a la casa de una amiga que la ayudaría a organizar los detalles finales de su partida. Santiago, que la había seguido discretamente, aprovechó ese momento para acercarse. La vio desde lejos, su figura delgada y nerviosa destacando en medio del bullicio de la estación. Sintió como su corazón se aceleraba, y supo que ese era el momento.
Se acercó rápidamente y la llamó. Valentina, espera. Valentina se detuvo, sorprendida al escucharlo, pero ya no podía evitar lo que estaba por venir. Cuando se giró, Santiago estaba a pocos metros, con la mirada decidida pero llena de desesperación. Por favor, no te vayas aún. Necesito que escuches lo que tengo que decir, dijo, con la voz firme pero con un evidente tono de súplica. Valentina suspiró, agotada emocionalmente. Santiago, ya hemos hablado de esto. No pertenezco a tu mundo. No importa cuánto lo intentemos, siempre será lo mismo. Estás equivocada, respondió Santiago, dando un paso más hacia ella. No se trata de pertenecer a mi mundo, se trata de crear uno nuevo. Uno donde ambos podamos estar juntos. Valentina lo miró con escepticismo, pero Santiago continuó, sin dar tiempo a que ella lo interrumpiera. He pasado los últimos días pensando en todo lo que me has enseñado, todo lo que has representado en mi vida. No puedo dejar que te vayas sin mostrarte cuánto significas para mí. No se trata solo de palabras, Valentina. Se trata de acciones. Ella frunció el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? Santiago tomó aire, decidido a revelar lo que había estado planeando. He creado una fundación. Una organización dedicada a ayudar a inmigrantes como tú, que luchan por tener una vida mejor. Personas que enfrentan las mismas dificultades que tú viviste al llegar aquí, que necesitan apoyo para encontrar un lugar en este país. No es una simple donación de dinero, Valentina. Es algo que voy a dirigir personalmente, algo que cambiará vidas. Valentina lo miró, completamente sorprendida. Las palabras de Santiago la dejaron sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, incrédula. Santiago dio un paso más, hasta estar frente a ella. Porque te amo. Y porque estoy dispuesto a renunciar a todo, incluso a mi imperio, si es necesario, para que entiendas lo serio que soy sobre nosotros. Este es mi compromiso, no solo contigo, sino con las personas que representan lo que tú eres para mí, fortaleza, lucha, esperanza. No puedo perderte, Valentina. No lo soportaría. Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Valentina. Sentía el peso de las palabras de Santiago, y por primera vez, comprendió la magnitud de su amor por ella. Esto no era solo un gesto romántico, era una transformación genuina de un hombre que, hasta entonces, había vivido únicamente para sí mismo. Santiago, murmuró, sin encontrar las palabras. Las barreras que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse, pero el miedo seguía presente. Santiago tomó sus manos con ternura, pero con la firmeza de quien ya no tiene dudas. Por favor, quédate. Dame una oportunidad de demostrarte que podemos hacer que esto funcione. Valentina se quedó en silencio durante lo que parecieron ser interminables segundos. Su mente estaba atrapada entre el miedo a repetir los errores del pasado y el amor genuino que sentía por Santiago. Miró sus manos, todavía entrelazadas con las de él, y sintió la sinceridad de su gesto. Él no era el mismo hombre que había conocido al principio. Santiago había cambiado, y lo que estaba haciendo no era solo por ella, sino por algo mucho más profundo, por una convicción real. Finalmente, con un suspiro tembloroso, Valentina tomó una decisión. Está bien, murmuró, su voz apenas un susurro al principio. Voy a darte una última oportunidad. Pero esto no será fácil, Santiago. Sabes que tendremos que enfrentarnos a muchas cosas. Santiago sintió una ola de alivio y alegría recorrerlo, pero también era consciente de lo que Valentina decía. Sabía que las cosas no serían sencillas. El mundo en el que él vivía no aceptaría su relación fácilmente, y ya había comenzado a sentir las tensiones con sus socios, la desconfianza de los medios y los cuchicheos de las altas esferas sociales. Sin embargo, nada de eso importaba para él en ese momento. Valentina había decidido quedarse, y eso era lo único que lo mantenía firme. Lo sé, respondió Santiago, con una mezcla de determinación y gratitud. No me importa lo que tengamos que enfrentar. Estoy dispuesto a luchar por esto, por nosotros. Los días que siguieron a la decisión de Valentina no fueron fáciles. Las noticias de su relación comenzaron a circular en los círculos de negocios y en la sociedad de Buenos Aires.
La prensa sensacionalista no tardó en aprovechar la oportunidad, lanzando titulares que insinuaban que Santiago estaba poniendo en riesgo su imperio por una relación imprudente con una inmigrante. Los rumores entre sus socios se convirtieron en advertencias más explícitas, y las reuniones de negocios, antes fluidas, ahora estaban llenas de miradas de desaprobación. «Estás cometiendo un error», le dijo Esteban en una reunión tensa, mientras los otros socios permanecían en silencio. «Todo lo que has construido está en peligro. Las relaciones públicas no podrán contener esto por mucho tiempo. Si sigues adelante, el daño será irreparable». Santiago se mantuvo firme. «Lo que he construido no tiene valor si no puedo ser fiel a lo que realmente creo. No voy a sacrificar a Valentina ni lo que siento por ella solo por mantener una imagen que no refleja quién soy». Esteban lo miró con desaprobación, pero Santiago ya había tomado su decisión. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba más decidido que nunca a seguir adelante. Valentina, por su parte, también enfrentaba sus propios desafíos. La incertidumbre y las miradas de juicio la seguían a donde fuera, especialmente entre los empleados de la mansión y las personas que alguna vez la habían visto solo como una trabajadora más. Pero, poco a poco, a medida que avanzaban juntos, Valentina comenzó a encontrar fuerza en Santiago. Verlo luchar por ella, por su relación y por los valores que ahora lo definían, le dio una seguridad que nunca había sentido antes. Santiago no solo estaba cambiando por ella, estaba descubriendo un nuevo propósito en su vida, uno que iba más allá de la riqueza y el poder que había acumulado. «Ahora entiendo lo que significa realmente tener algo que cuidar», le dijo un día, mientras paseaban por los jardines de la mansión. «Mi fortuna, mis empresas, todo eso parecía importante, pero ahora veo que lo único que realmente importa es lo que estoy dispuesto a hacer por ti y por las personas que necesitan apoyo, como tú lo necesitaste alguna vez». Valentina lo miró, conmovida por sus palabras. Santiago había dejado de ser el hombre que controlaba todo a su alrededor para convertirse en alguien que estaba aprendiendo a construir algo mayor que su propio ego. Los meses que siguieron a la decisión de Valentina y Santiago de luchar juntos fueron transformadores. Lo que antes había sido una mansión fría y lujosa, reflejo del vacío que Santiago sentía en su vida, poco a poco se convirtió en un verdadero hogar. Las paredes, que alguna vez fueron testigos de soledad y silencio, ahora resonaban con risas, conversaciones y una energía renovada. Valentina había traído una luz que Santiago no sabía que necesitaba, y juntos lograron transformar no solo su relación, sino también el propósito de su vida. La fundación que Santiago había creado, con la ayuda constante y dedicada de Valentina, se convirtió rápidamente en un símbolo de esperanza para cientos de inmigrantes que llegaban a Buenos Aires en busca de una nueva oportunidad. Ofrecía apoyo legal, clases de idioma, y formación profesional para quienes, como Valentina en su momento, habían dejado todo atrás buscando un futuro mejor. La organización creció más rápido de lo que ambos habían imaginado, y pronto otros empresarios se interesaron en contribuir a la causa. Un día, mientras caminaban por los pasillos de la fundación, Santiago se detuvo a observar a un grupo de niños que recibían clases. Eran hijos de inmigrantes, que ahora tenían la posibilidad de educarse en un ambiente seguro y con oportunidades que antes les habían sido negadas. Santiago sonrió, y luego miró a Valentina, quien estaba a su lado observando la escena con orgullo. «Esto es todo lo que siempre debí haber hecho», dijo Santiago con sinceridad. «Pasé años construyendo un imperio que no tenía sentido. Ahora, finalmente entiendo lo que significa crear algo que realmente importe». Valentina le tomó la mano y asintió. «Lo que hemos hecho juntos ha cambiado vidas, pero también nos ha cambiado a nosotros. Nunca pensé que mi camino me llevaría aquí, a este lugar, contigo». Santiago la miró, agradecido. «Tú me salvaste, Valentina. Sin ti, seguiría siendo el hombre vacío que era. No solo me diste una razón para vivir, me mostraste lo que significa realmente amar y preocuparse por los demás». Los dos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la tranquilidad que los rodeaba. Sabían que, aunque su vida no había sido fácil, habían encontrado en el otro la fortaleza que necesitaban para seguir adelante. Santiago ya no era el magnate solitario que se aislaba en su mansión de lujo. Ahora era un hombre dedicado a su comunidad, a su fundación y, sobre todo,
a la mujer que había transformado su vida. La mansión, que alguna vez había sido un símbolo de riqueza y poder, se había convertido en un refugio no solo para ellos, sino también para aquellos que necesitaban apoyo. Regularmente, la pareja organizaba eventos en su hogar para recaudar fondos para la fundación, y las personas que alguna vez los habían visto con desdén comenzaron a respetar el trabajo que hacían. Una tarde, mientras se sentaban juntos en el jardín, Valentina se recostó en el hombro de Santiago y observó el horizonte. La vida que habían construido no era perfecta, pero estaba llena de propósito y significado. Cada día, encontraban fuerzas en su amor y en la misión que compartían. ¿Estás feliz?, le preguntó Santiago, acariciando suavemente su cabello. Valentina sonrió. Más de lo que nunca pensé que sería. Santiago asintió, satisfecho. Yo también. Y lo mejor de todo es que esto es solo el comienzo. Así, rodeados de la paz que tanto habían anhelado y del amor que los sostenía, Santiago y Valentina supieron que el verdadero éxito no estaba en las riquezas ni en el poder, sino en las vidas que podían transformar y en la familia que habían construido, una que estaba fundamentada en el amor, la solidaridad y el sacrificio mutuo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.